Dios. Les invito, hermanos, para que vayamos al Señor precisamente y le pidamos de su gracia y que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nosotros podamos guardarla en nuestro corazón como debe de ser, como es debido. Vamos a orar. Padre, honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la vida, gracias porque nos mantienes de pie, gracias porque estamos aquí en esta reunión de confraternidad. Gracias, Señor, por las ministraciones que tú has puesto en boca de los hermanos y hermanas que me han antecedido, Señor, dándonos a entender, Señor, y explicando el anhelo tuyo y también las herramientas que tú has puesto a nuestra disposición. Permíteme, Señor, ahora desarrollar la siguiente parte de este programa. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que sea tu gracia la que permita, Señor, que solamente la palabra correcta, la palabra que va a edificar, salga de mi boca. La otra, Señor, la calles y no permita, Señor, que llegue a los corazones de tus hijos. Padre, te damos honor, gloria y alabanza por siempre, mi Señor. Gracias, gracias. Amén, amén. Hermanos, pueden ocupar su lugar. Me tocó hablar acerca del acompañamiento del Espíritu Santo en este desafío del evangelismo, en esta responsabilidad del evangelismo. Y yo considero, hermanos, que el acompañamiento del Espíritu Santo en esta labor de compartir el evangelio es indispensable, es imprescindible y pudiéramos decir es vital, porque si el Espíritu Santo no está en el asunto, si Dios no está en el asunto, por muy buenas herramientas que tengamos, no va a haber los resultados que el Señor espera tener. Por eso digo que el acompañamiento del Espíritu Santo es indispensable, imprescindible y es vital. Y creo que el mismo Señor Jesucristo nos lo dejó claramente establecido y nos marcó la pauta para tener esta conciencia, porque en ese pasaje clásico que muchos lo mencionamos, cuando el Señor estuvo allí en esa sinagoga y se le dio el libro de Isaías para que lo leyese, Él escogió una parte de la escritura del profeta Isaías que al final dijo: hoy se ha cumplido esa escritura en mí. Y Él dijo estas palabras, o eligió estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es indispensable la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y ahí está, para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego una serie ahí de acciones que acompañan precisamente a compartir el evangelio, y luego cierra ese versículo diciendo: y a predicar el año agradable del Señor. Está claro entonces que se necesita el acompañamiento, la presencia, la autoridad, la unción del Espíritu Santo para poder compartir las buenas nuevas y predicar el evangelio. El Señor lo dejó claro ahí. Si alguien se atreve a hacerlo sin la unción del Espíritu Santo, creo que es fracaso seguro. Pero Él nos marcó la pauta con su mismo ejemplo, con lo mismo que Él marcó. Y también Él mismo también dejó claro a sus discípulos, a sus apóstoles, esta misma verdad. Lucas en su evangelio
al final del Evangelio y también al principio del libro de los Hechos, lo dejó claramente también establecido en boca del Señor Jesucristo, porque Lucas es lo que recoge palabras para escribirlas ahí, para dejar un historial de esas palabras, y recogió estas palabras del mismo Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, y la dejó consignada en la última parte de su Evangelio y también en la primera parte del libro de los Hechos. Quise elegir este versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más el Señor dejó en claro, ahora en la encomienda que le da a sus discípulos, en el orden que le da a sus discípulos, de que para ser testigos, para llevar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, para predicar la palabra, era indispensable entonces recibir el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera en que se pueda hacer algo, esta labor tan vital, tan importante, hermanos, y que haya bendición y que Dios sea glorificado. Quiero entonces, hermanos, hablar acerca de la necesidad del poder del Espíritu Santo, particularmente en la responsabilidad de entregar la palabra. La necesidad del poder del Espíritu Santo. Pero en cuadro viene en esta particularidad, en entregar la palabra. Porque cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, a menudo solamente pensamos en que la unción del Espíritu Santo va a estar en nosotros para que a través de nosotros Dios manifieste o Dios haga señales, prodigios y milagros. Casi siempre encauzamos al poder del Espíritu Santo en esa área. Y cuando vemos por ahí algún predicador que predica y luego ora por los enfermos y estos son sanados, decimos, qué poderoso. El Espíritu Santo obra tremendamente a través de ese predicador, de ese ministro. O sucede algo extraordinario, un milagro, hermanos, de otra índole, y decimos, es que el poder del Espíritu Santo está aquí. Y no se equivoca, es cierto, el Espíritu Santo está ahí, pero luego nuestra mente se va en ese sentido. Por eso quiero especificar, hermanos, que particularmente quiero decirles que necesitamos el poder del Espíritu Santo, particularmente en nuestra responsabilidad de entregar la palabra, y de ahí para adelante lo que Dios quiera hacer. Pero creo que la prioridad es entregar la palabra, porque si no se entrega la palabra, aun cuando haya manifestación de milagros, aun cuando el poder del Espíritu Santo se mueva y haya sanidades y todo lo demás, pero no se entrega la palabra, algo falta, y falta algo muy importante. Dios no es honrado y el resultado, hermanos, va a ser pobre si no es que mediocre. Por eso es importante entregar la palabra correctamente, y necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para realizar esa labor. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, mire, quiero dejarle 3 palabras, ojalá y no las olvide, que son en resumen los puntos que traigo aquí para compartir con ustedes. La palabra seguridad, la palabra oportunidad y la palabra efectividad. Seguridad, oportunidad, efectividad. Es sencillo, yo creo, memorizarla, ¿verdad? Porque tiene una conclusión, una terminación de la palabra muy similar, ¿verdad? Nada más tenemos que poner atención en la primera parte de esa palabra para recordarnos un poquito.
¿Por qué no repite conmigo esas tres palabras? La primera que dijimos, ¿cuál era? Seguridad. La segunda, ¿cuál era? Oportunidad. Y la tercera, efectividad. Efectividad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, hermanos, para entregar la palabra con seguridad. Es la primera cuestión, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Porque es importante, es imprescindible que entreguemos la palabra, que es un elemento indispensable, pero lo hagamos con seguridad. Cuando sabemos que está el Espíritu Santo en el asunto, la situación es diferente. Hermanos, se habla y se dice con mucha confianza en las cosas. Y obviamente hay respaldo, hermanos, porque es la prioridad entregar la palabra. Y Dios honra cuando alguien tiene una inquietud de entregar la palabra lo más limpia y sanamente posible. Hay que entregar la palabra con seguridad y para eso se requiere la presencia del Espíritu Santo. Mire, pudiera yo decir algunas cosas aquí, pero me gustaría ilustrar solamente con un ejemplo que es clásico. Y yo sé que usted ya lo sabe y a lo mejor lo ha escuchado de algunas administraciones, pero viene el caso recordarlo. Yo quisiera poner como ejemplo a uno de los apóstoles o de los discípulos, como usted quiera llamarle. Esto se ve realmente en todos los apóstoles, pero quisiera tomar solamente uno de ellos. Y quisiera tomar el ejemplo de Pedro, el apóstol. ¿Cuál era la actitud de él? ¿Cuál era el comportamiento de él antes de tener la seguridad que el poder del Espíritu Santo estaba sobre su vida? Y luego veámoslo después. ¿Cuál era la actitud de Pedro después de que tuvo conciencia y experimentó la gracia y el poder del Espíritu Santo? Creo que es muy notorio esto y quisiera solamente recordarle eso. Mire, veamos a Pedro antes de tener conciencia de que el Espíritu Santo estaba sobre él, de que tuviera seguridad, la seguridad de que el Espíritu Santo estuviera sobre su vida. Particularmente quiero que nos ubiquemos en aquella ocasión en que Pedro tuvo una grande oportunidad de poder compartir la palabra con seguridad. Tuvo una gran oportunidad. Era un escenario muy dramático. Era un escenario inigualable. Claro, quizá para muchos no antojable porque no era muy bien la cuestión que estaba sucediendo ahí. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí para ser juzgado en el patio de la casa de un personaje religioso importante ahí, y estaba mucha gente allí alrededor viendo a ver cómo iba a ser juzgado el Señor Jesús. Allí estaba Pedro y tuvo una gran oportunidad para poder dar un buen testimonio en ese escenario tan dramático. Tuvo la oportunidad de honrar su identidad. Tuvo la oportunidad de honrar tremendamente la situación, la ocasión. Tuvo la oportunidad de dar un testimonio contundente. Y no solamente una, ni dos, sino en 3 ocasiones seguidas en esa misma situación. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Sí, porque estando ahí Pedro, un poquito medio escondido, dice que alguien se acercó y le dijo: oyes, tú estabas con el que ahora están juzgando allá. Tú estabas con ellos, ¿verdad? ¿Qué respondió Pedro? Dijo: no sé lo que tú estás diciendo. ¿Qué seguridad había en él? ¿Qué certeza había en él? ¿Podía compartir la palabra con seguridad? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no estaba, hermanos, la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Y cuando no se está la gracia del Señor de esa manera, pues hermanos, no se tiene esa capacidad. Él negó.
Después se acercó otra persona y le dijo: oye, sí, tú estabas con ellos. Y él una vez más negó. Por tercera ocasión se le dio la oportunidad para decir: oye, tú eres de ellos porque hasta hablas como ellos. Mire, se le estaba facilitando el escenario. Él no tenía que ir a buscar a las gentes para darle testimonio. De repente eso sucede, ¿verdad? Y ponemos como pretexto también eso, que tenemos que ir a buscarlos y nos huyen y no quieren escucharnos. No, aquí las personas se acercaban a él y le preguntaban y le decían. Tenía oportunidades valiosas para poder dar testimonio, pero una y otra vez Pedro negó. No había seguridad para compartir su palabra, para compartir el evangelio, para compartir su identidad y haber ahí en ese momento glorificado a Dios, diciéndole a las gentes quién era ese que iban a juzgar. Porque la esencia, recuerde, del evangelio es la muerte expiatoria de Cristo. Es que Él se levantó de la tumba y Él que ascendió y está a la diestra del Padre. Ahí tenía una bonita y preciosa oportunidad. ¿Pero qué? No había seguridad en Pedro. Más bien parece que la seguridad en él estaba de desmarcarse del Señor, de deslindarse y decir: yo no tengo ningún asunto con Él. Por eso es que dice ahí la palabra, negó la primera ocasión, y la segunda dice negó con juramento, y la tercera vez dice negó con juramento y con maldición. Él lo que quería era desmarcarse de toda relación con el Señor Jesús. Es tremendo, pero esto es antes de que él tuviera esa gracia y ese poder del Señor sobre su vida. Es entendible, porque cuando esta seguridad no está en nosotros, no podremos compartir la palabra. Es muy difícil. Y en lugar, hermanos, de dar a conocer la palabra, tratamos de escondernos y que no nos identifiquen, que no nos relacionen. Nos disfrazamos para que no nos pregunten, porque no hay seguridad en nosotros. Hermanos, para compartir la palabra del Señor se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con seguridad. ¿Cómo vemos al apóstol Pedro posteriormente al Pentecostés? Después de que ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice la palabra que llegó el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban allí en ese lugar. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento de Pedro? Ahora vemos que él dijo las cosas con seguridad. Y lo primero que tenemos que dar a conocer ahí está en el capítulo 2 y versículo 14, donde Pedro dice ahí: se puso en pie y alzó la voz. Cuando los demás decían: estos están ebrios, estos están borrachos, denigrando la expresión del Espíritu Santo en ellos, entonces Pedro no aguantó, no se escondió, no se deslindó de eso, sino al contrario, dice que se puso en pie para que lo vieran. Y luego dice: alzó la voz y dijo algunas palabras. Dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio. Escúchenlo. Escuchen bien lo que les voy a decir, decía ahí Pedro. Esto sea notorio a ustedes. También un poquito más adelante del versículo 14, en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y luego dice en el versículo 29: varones hermanos, se os puede decir libremente y con libremente, y también dice: y con otras muchas palabras testificaba
y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro ya no se escondió, Pedro no huyó, Pedro dio la cara, levantó la voz y con toda seguridad dijo: quiero que me escuchen. Y ahora ya no estaba delante de una cantidad de personas menor, no, ahora estaba delante de una multitud. Porque usted habrá leído que en el día del Pentecostés se daban cita no solamente los judíos que habitaban en Jerusalén, sino todos los judíos que habitaban en todas las regiones acudían ahí para celebrar la fiesta del Pentecostés, que era una de las 3 fiestas importantes de los judíos. Hermanos, para poder compartir la palabra con seguridad necesitamos indudablemente el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Vemos a Pedro no solamente manifestando seguridad al ponerse en pie y levantando la voz, alzando la voz, sino algo muy interesante que yo noto aquí en Pedro. Antes ellos batallaban un poco para poder entender y aceptar la palabra del Señor. De hecho, el Señor Jesús en varias ocasiones tuvo que reprenderlos y les dijo: ustedes son unos incrédulos, dudan de la palabra. Miren todo lo que dice la palabra de mí y ustedes no la entienden. Son duros de corazón, no creen a la palabra. Y ahora vemos a Pedro, hermanos, con una capacidad interesante de poder manejar las escrituras. Porque cuando él levantó la voz y se puso en pie, mencionó, hermanos, las sagradas escrituras. Y lo primero que dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Aludió, hermanos, y manejó tremendamente la sagrada escritura. Usted sabe que había 3 secciones que estaban compuestas las escrituras de los judíos. La primera parte era lo que ellos conocían como la ley, y luego la otra parte eran los profetas, y luego también otra parte que eran los salmos. De alguna manera son 3 partes de las escrituras judías, y así se les conocían: la ley, los profetas y los salmos. De hecho, algunos hermanos que me antecedieron mencionaron eso, ¿verdad? Eso es lo que necesitan ustedes escuchar a Moisés y a escuchar a los profetas. Aludía a eso, a la ley y a los profetas, que eran partes importantísimas de la escritura. Pues mire, Pedro aquí, al citar a Joel, estaba mencionando una parte de la escritura fundamental. Estaba diciendo que esa parte estaba aprobando lo que él estaba diciendo. Por eso dice: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y usted sabe que Joel, mucho tiempo atrás, había profetizado que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Usted habrá leído ahí en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, y usted se da cuenta de que muchos años atrás Dios había usado a este profeta para anunciar ese advenimiento del Espíritu Santo, cosa que se cumplió en el libro de los Hechos en el día del Pentecostés. Entonces, ahora la capacidad de iluminación para entender las escrituras de Pedro, hermanos, era otra. Había una iluminación, una sensibilidad para poder comprender y entender lo que estaba escrito y tener esa fuerza y decir: esto es lo que dijo Joel, el profeta Joel. Con toda seguridad lo estaba citando y con toda pertinencia, porque Joel hablaba acerca del derramamiento del Espíritu Santo y era la ocasión pertinente para traer esas escrituras a mención. No estaba mencionando otro contexto, estaba hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Créamelo, que cuando el Espíritu Santo está en la vida, se recibe poder para entregar la palabra con seguridad, porque se recibe esa iluminación que se requiere para entender la escritura.
para poder citar pertinentemente las Escrituras, contundentemente las Escrituras. Lo primero que dijo fue citar a Joel. Esto fue lo que dijo Joel y luego lo menciona. Pero no solamente citó a Joel, sino que también citó otra parte de las Escrituras, que son los Salmos. Usted ve allí en el capítulo 2 y notará que alude a David. Dijo, esto fue lo que dijo David. Se refiere a la otra parte de la Escritura, que son los Salmos. Y luego mencionó de David dos cosas. La primera, que la encontramos por allí en el Salmo 16. Y luego después citó otra parte de los Salmos que también dijo David, que fue el Salmo 110, en los cuales Pedro, al estar compartiendo la palabra con seguridad, usted sabe que una parte esencial de compartir el evangelio era mencionar precisamente la muerte de Cristo, pero no solamente la muerte, sino también la resurrección. Entonces ahí Pedro les dijo, este que ustedes han crucificado, dice, Dios lo ha honrado levantándolo de los muertos. Porque también David lo menciona y lo dice en su salmo. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y usted sabe, le dijo David, que David todavía permanece en la sepultura. Entonces David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de alguien más. ¿Quién era ese alguien más? Era Jesucristo. Cosa que él negó tiempo atrás por 3 veces. No fue capaz de decir quién era Cristo. Ahora estaba con fuerza anunciando quién era Cristo. Y él era aquel que el Señor no lo había dejado en la tumba, sino que había resucitado. Eso lo dice en el Salmo 16 David, una parte de la Escritura también fundamental. Y luego concluye con otra cita de David en el Salmo 110, cuando dice, este que fue levantado. También David dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y dijo, David no subió al cielo, por lo tanto no estaba hablando de él, estaba hablando de alguien más, estaba hablando de Jesucristo, porque él iba a ascender e iba a ocupar un lugar de preeminencia, un lugar de importancia, un lugar sobresaliente, un lugar inigualable. Ven cómo hay seguridad allí en la vida, en las palabras de Pedro ahora. Y luego concluye Pedro diciendo, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así concluye su mensaje Pedro, pero contundente. No solamente, hermanos, tenía valor, no solamente tenía, hermanos, esa confianza para levantar la voz y ponerse en pie, sino que a través de su boca fluían palabras. La palabra, fluía la verdad, fluía el mensaje del evangelio con seguridad. Hermanos, si no está el Espíritu Santo, si el acompañamiento del Espíritu Santo no está en esta labor, no se podrá compartir la palabra con seguridad. Pero si está, amados hermanos, nadie nos podrá detener. No podremos escondernos. Tendremos que levantar la voz con seguridad y compartir la palabra del Señor. Se necesita entonces el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con seguridad. Pero también se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con oportunidad. Se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con oportunidad. Defino oportunidad según el diccionario. Dice, es algo
que se hace o sucede en el momento adecuado o conveniente, que está en donde hace falta. Mire, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, no solamente nos da seguridad. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, conoce todos los contextos, conoce todos los momentos. Si conoce lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer la situación que hay en nuestra vida? No sé cuántas oportunidades usted tuvo de convertirse, pero al llegar alguien compartiendo la palabra, quizá no era el momento oportuno. Quizá las circunstancias no eran las oportunas y usted negó el evangelio una y otra vez. En mi caso también fue así. Pero hubo una ocasión en que la situación era muy diferente. Había las condiciones apropiadas, había las condiciones correctas y bastó algo muy leve quizá, pero nosotros entendimos y entonces dijimos sí al evangelio y lo abrazamos. ¿Sabe que el Espíritu Santo conoce esos contextos apropiados? El Espíritu Santo sabe cuál es la oportunidad que debe ser aprovechada. Y si nosotros dependemos del Espíritu Santo, vamos a cometer menos errores. Van a suceder cosas, hermanos, maravillosas cuando decidimos que el Espíritu Santo nos guíe hacia esas oportunidades. Quisiera ver en 3 ejemplos, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo guió para que fueran aprovechadas esas oportunidades. Y dice literalmente en el contexto que estuvo en el asunto el Espíritu Santo. Ya algunos hermanos que predicaron antes lo mencionaron, pero bueno, no por eso lo voy a omitir, porque viene al caso mencionarlo y además Dios ya lo había puesto en mi corazón para hacerlo, quizá para que quede confirmado allí en su corazón. En Cesarea había un hombre que necesitaba escuchar el evangelio para ser salvo. Sabe que ahí estaba Cornelio en Cesarea, y aunque se dice de Cornelio que tenía algunas actitudes favorables, pero no era salvo. Necesitaba escuchar el evangelio, necesitaba escuchar esa palabra de un hombre ungido por el Espíritu Santo y que llevara la palabra de verdad. El Espíritu Santo había preparado el escenario para ello. El Espíritu Santo estaba en el asunto. Había una necesidad allí, había un contexto apropiado para que la palabra llegara oportunamente y hubiera resultados favorables. El Espíritu Santo también entonces trata con su siervo ungido, dirigido por el Espíritu Santo. Pedro no estaba allí en Cesarea, él se encontraba en otra ciudad, en Jope. Y ahí también en la mañana se nos decía, hermanos, que el Espíritu Santo lo inquietó para subir arriba, estar en oración. Y el mismo Espíritu Santo propició aquella visión que bajaba, aquel lienzo que bajaba del cielo, conteniendo un sinnúmero de animales inmundos. Y esta invitación que se le decía a Pedro: Pedro, mata y come. Él dijo: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi organismo. Por 3 veces sucedió aquello. Dice la Biblia, él pensando en esta situación, llegan aquellos 3 enviados de Cornelio y el Espíritu Santo le dice: ¿sabes qué? No dudes en ir con ellos, porque dice literalmente, dice: yo los he enviado.
Ve que el Espíritu Santo estaba en el asunto. Acá ya se decía que un ángel la había enviado, pero el Espíritu Santo estaba manejando. Sabía que era el tiempo oportuno, sabía que era el contexto oportuno, y que si en ese momento llegaba la palabra, iba a haber algo bueno ahí. Se necesita la unción del Espíritu Santo para poder percibir esos momentos oportunos, para abrir la boca y entregar el mensaje del Evangelio. Creo sinceramente que menos situaciones dolorosas, decepcionantes vamos a tener en nuestra vida si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe con esa pertinencia y esa oportunidad. Hay ocasiones, hermanos, aunque ciertamente la palabra nos dice que debemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, creo que si somos entendidos y podemos interpretar bien los impulsos de Dios, creo que menos errores vamos a cometer, hermanos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo estaba trabajando en esta cuestión para crear el ambiente y el contexto apropiado, de tal manera que, aunque estaban distantes, dice por ahí los cálculos que hice, hermanos, de trasladarse de Jope a Cesarea, había una distancia aproximadamente de unos 51 kilómetros. Necesitaban aproximadamente 2 días para poder recorrer esta distancia. Y esto concuerda con lo que también dijo Cornelio: hace 4 días envié a estas personas, 2 de ida y 2 de regreso. 2 días. Pero cuando el Espíritu Santo sabe dónde está un contexto apropiado, Él está en todo lugar. Y Él, al hacer nacer una inquietud en un corazón, también tiene un siervo que va a usar, sensible a su voz, para traerlo, no importa que esté lejos. 51 kilómetros. A lo mejor muchos de nosotros lo pensaríamos para transitar esta distancia, pero ya estaba el Espíritu Santo diciéndole a Pedro: ¿sabes qué? No dudes en ir con ellos. Y él se embarca en esta aventura. La barrera de la distancia no fue impedimento. La barrera religiosa y racial también el Espíritu Santo la había derramado, la había derribado con aquella visión que hace descender del cielo. Y el mismo Pedro da testimonio cuando presenta el Evangelio delante de Cornelio y los que estaban reunidos, diciendo: Dios me ha enseñado que no llame común o inmundo a lo que Él ha limpiado. Ahora entiendo, ahora comprendo. Ve cómo también se amplía la visión y la sensibilidad para poder entender lo que Dios nos quiere decir, y también las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces que depender del poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con oportunidad. Allí, en esa situación, la palabra fue entregada con oportunidad. Cuando había una necesidad en un hombre eunuco de Etiopía, que había venido precisamente de Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios, y él ya iba de regreso. Dice en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ahí iba el eunuco. Había una necesidad, había un hambre en este hombre. Iba leyendo las Escrituras, aunque no las entendía, pero las iba leyendo. Había una inquietud naciente. El Espíritu Santo estaba produciendo algo en la vida de ese hombre, en el corazón de ese hombre. Era desierto el camino. ¿Qué va a suceder? Este hombre seguirá avanzando sin Cristo en su corazón, sin que escuche y acepte el Evangelio. Dios dice: esto no es posible. Por lo tanto, invita y llama a un siervo de él, que no se encontraba allí en ese camino. Él se encontraba por allá en Samaria, distante, lejos, 90 kilómetros más o menos.
Pero allá inquieta a Felipe, el evangelista, y lo lleva a que tenga encuentro con este hombre. Y al tener ese primer encuentro con este hombre y al escuchar lo que iba leyendo el libro de Isaías, dice ahí literalmente, le dijo el Espíritu Santo: acércate a ese hombre, acércate, allégate a ese hombre. Ve cómo el Espíritu Santo sabe cuáles son las oportunidades importantes que deben de ser tomadas, que deben de ser aprovechadas. Y Dios tiene un elemento. No sé cuántas veces el Espíritu Santo le habrá invitado para que aproveche esa situación, pero a lo mejor nosotros, como falta de sensibilidad de su Santo Espíritu, no hemos entendido o no hemos aceptado ese reto. Porque hay de por medio distancia, hay de por medio algo que aportar, hay de por medio una cuestión, hay algo, una inquietud que vencer, una situación que pasar, que quitar, un estorbo que hay que quitar. Quizá no hemos escuchado por ahí, pero Dios, aun si no lo hemos hecho nosotros, habrá levantado a alguien más y nos hemos perdido una bonita oportunidad. Pero Dios le habla a Felipe, el Espíritu Santo lo inquieta y lo lleva hasta allá para que aproveche esa cuestión. Tal fue la pertinencia, hermanos, que hubo una coincidencia, pudiéramos decir, más allá de lo que humanamente se puede comprender, porque precisamente el capítulo que iba leyendo este eunuco del libro de Isaías era el capítulo 53 de Isaías, que habla precisamente de los sufrimientos de Cristo al morir en la cruz. Y hace algunas preguntas este hombre, y ahí estaba Felipe para responderle con la gracia y la sabiduría del Señor, con el conocimiento que da, hermanos, la sensibilidad que da el Espíritu Santo para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras. Le dice lo que tenía que decirle a este hombre. Hermanos, se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con oportunidad. El último ejemplo lo encontramos en Macedonia. También se nos mencionaba en la mañana esta cuestión. Había una necesidad en Macedonia. Había una mujer, particularmente una mujer llamada Lidia. Allí en Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia, estaba esta mujer. También había una inquietud en su corazón. Había un contexto apropiado ahí a una distancia considerable. Pero como el Espíritu Santo sabe dónde está la condición apropiada, y también inquieta a un siervo del Señor. El apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero y él se encontraba en Iconio. Y allí en Iconio él traía el rumbo dirigiéndose del este hacia el oeste. Llegó a Iconio y allí dijo: bueno, ¿cuál va a ser mi siguiente lugar para ir a predicar el evangelio? Y dice la Biblia que tuvo la inquietud de ir hacia Asia. Y es interesante notar, hermanos, allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, hay una palabra interesante. Dice: el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. Él quería ir a Asia y le dijo el Espíritu Santo: te prohíbo que prediques la palabra en Asia. No es muy común escuchar que el Espíritu Santo nos dice que no prediquemos o no compartamos la nueva en alguna situación. Mayormente nosotros relacionamos con el Espíritu Santo diciendo: hazlo, como lo hizo con Pedro, ve y lleva el evangelio. Como lo hizo con Felipe, ve y lleva el evangelio. Pero en el caso de Pablo, particularmente cuando quiso ir a Asia, dice literalmente, y es una palabra fuerte, el Espíritu Santo se lo prohibió.
Creo que se necesita mucha sensibilidad del Espíritu Santo para entender cuando el Espíritu Santo nos dice adelante o cuando nos dice quédate quieto, no te muevas. Por eso se necesita el poder del Espíritu Santo para saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. No dice la palabra qué medio usó el Espíritu Santo. Quizá fue la voz audible, o quizá fue algún profeta que le dijo algo a Pablo, como hubo otra ocasión en que un profeta se acercó para decirle algo, o quizá fue de otra manera. Pero lo importante es que Pablo lo entendió. Quiso ir a Asia, o sea, hacia el sur. No vayas al sur. Y dice ahí también la palabra, usted lo habrá leído. Entonces quise ir a Bitinia, dice Pablo en su segundo viaje. Y entonces dice otra vez, y el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo guiando. Se desviaría el apóstol Pablo, aunque fuera buena la inquietud, pero se estaba desviando de un propósito que el Espíritu Santo estaba poniendo ahí, que sabía que aquella situación debería de ser suplida, aquella necesidad en el corazón de Lidia. Entonces, no puedo ir al sur, no puedo ir al norte, dijo Pablo. Entonces, ¿qué me queda? Pues sigo hacia el oeste. Y se dirigió hacia el oeste. Todavía no tenía algo concreto, algo conciso, hasta que llegó a Troas. Y ahí en Troas dice que tuvo aquella visión, un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí dice la palabra literalmente, él dio por sentado de que yo lo estaba llamando para llevar el evangelio hacia allá. Y usted sabe que llegó, y ahí, hermanos, tuvo un encuentro con esta mujer. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, que recibió el mensaje del evangelio y se convirtió. Hermanos, se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con oportunidad. Si el Espíritu Santo no está, ni habrá seguridad, ni habrá oportunidad para entregar el evangelio como conviene. Por último, número 3, se necesita el poder del Espíritu Santo para entregar la palabra con efectividad. Efectividad. Creo que entendemos esta palabra efectividad. Hermanos, al tener la seguridad del Espíritu Santo, al aprovechar esos momentos oportunos, hermanos, los resultados van a ser efectivos, van a ser visibles, van a ser notorios. El Señor dijo por ahí en Juan 16, capítulo 7 y versículo 8: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace una labor importante en el convencimiento. Por eso es que hay buenos resultados, hermanos. Hay buenos resultados cuando el Espíritu Santo está allí en el asunto. Veamos cuál fue el resultado cuando Pedro se levantó con confianza para compartir la palabra. Dice ahí literalmente que hubo una respuesta favorable. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y hermanos, dice la palabra del Señor que 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo está ahí, hay seguridad, se aprovechan los momentos oportunos y hay un resultado efectivo. 3,000 personas escuchando el evangelio, convirtiéndose y siendo bautizados. Con Cornelio, ¿cuál fue el resultado? Cornelio había invitado a sus amigos, a sus familiares, y cuando escucharon el evangelio, dice también que se convirtieron, y también dice y se bautizaron. Dice literalmente allí el versículo 44:
mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y hubo, hermanos, convertidos. Y hubo quienes se bautizaron ahí. Literalmente dice la palabra del Señor. Cuando se entrega la palabra, hermanos, con la unción del Espíritu Santo, hay resultados efectivos. Con el eunuco, hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Usted también lo conoce. Dice la palabra que también se convirtió este hombre, porque entendió el mensaje que le estaba dando Felipe. Y usted sabe, este pasaje lo utilizamos en ocasiones cuando vamos a bautizar, porque el eunuco dijo: bueno, ya me diste el mensaje del evangelio, aquí hay agua, entonces ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien lo puedes hacer. Y esta palabra, hermanos, es importante. Dice, el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquel hombre, hermanos, fue bautizado. Y dice literalmente la palabra que siguió su camino gozoso. Dios no podía permitir que un hombre que había caminado, hermanos, más de 3,000 kilómetros desde Etiopía a Jerusalén, se regresara otra vez igual. No podía permitir esto el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que este hombre recibió la salvación, aprovechando que el Espíritu Santo estaba en ese asunto. Y algunos comentaristas dicen que este hombre, al regresar allá a Etiopía, empezó a predicar el evangelio, porque posteriormente se escucharon noticias de que allá había nuevos convertidos. Hermanos, qué importante es entonces depender del poder del Espíritu Santo, porque al depender del Espíritu Santo, hermanos, se puede entregar la palabra con efectividad. En el caso de Lidia también fue lo mismo. Se convirtió, se bautizó. Dice ahí el versículo 14 y 15 del capítulo 16. Estaba oyendo Lidia, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó y nos obligó a quedarnos en su casa. Hay resultados cuando se hace y se entrega la palabra con su poder, hermanos. Hay resultados efectivos. Yo creo, hermanos, que necesitamos entender mejor quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? No sé qué experiencias usted haya tenido con el Espíritu Santo. Creo que si usted contara alguna experiencia, cómo y qué fácil y qué sencillo fue manejar alguna situación determinada cuando el Espíritu Santo estuvo en el asunto, y cómo usted tuvo la valentía y la sabiduría necesaria para dar la palabra correcta y salir adelante de alguna situación crítica. Creo que ha tenido experiencias y ha sabido entender al Espíritu Santo. Pero yo creo, hermano, que nos hace falta todavía mucho más conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cómo se mueve? ¿Qué quiere hacer en nuestras vidas? Y en nosotros nos hace falta sensibilidad para recibir ese poder y entregar la palabra con seguridad, entregar la palabra con oportunidad y entregar la palabra con efectividad. Yo siento que necesito más y más del Señor. Yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo como usted los ha tenido, pero también he tenido algunos desaciertos, precisamente por no ser sensible al Espíritu Santo. Y después he tenido que lamentar alguna situación en nuestras vidas. Hermanos, tenemos enfrente el desafío, que es el anhelo de Dios de entregar la palabra, de entregar el evangelio. Tenemos herramientas, como se nos decía, hermanos, pero si lo hacemos sin el poder del Espíritu Santo, no habrá buenos resultados.
tenemos que depender de Él en todo momento. Y más allá, hermanos, de querer usar al Espíritu Santo como una herramienta, como algunos pretenden hacerlo, el Espíritu Santo no se presta para ello, hermanos. Más bien tenemos que nosotros dejarnos que nos use como una herramienta o como un instrumento. ¿Estaremos en disposición? ¿Querremos hacerlo? Yo le quiero invitar en esta hora que se ponga en pie, por favor, ahí en su lugar. Gloria a Dios. Mire, no sé si la hermana del piano nos pudiera auxiliar un poquito allí con una música de fondo. Se lo agradecería, la hermana que toca el piano. Gloria a Dios. ¿Por qué no concluir esta confraternidad, hermanos, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé ese poder maravilloso? Nos dé esa capacidad para hablar la palabra con seguridad. Nos dé esa capacidad y ese poder, hermanos, para llegar al momento oportuno y entregar ese mensaje del Evangelio, que no necesitamos llevar muchas palabras elocuentes. Una palabra bastará con la oportunidad del Espíritu Santo, y creo que habrá resultados efectivos. Si usted quiere y usted siente que le hace falta más el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, yo le invito a que vengamos aquí al altar, hermanos. ¿Qué le parece si aquí en el altar, con sinceridad, le decimos al Señor: Señor, yo necesito más de ti. Espíritu Santo, yo necesito conocerte más. Espíritu Santo, yo necesito ser sensible a tu voz. Yo necesito que tú me des esa capacidad, esa seguridad. En muchas ocasiones no he abierto mi boca porque ha habido inseguridad, pero yo quiero que tú me des esa seguridad. Así como usted habrá experimentado alguna situación, dígale al Señor que se repita más a menudo y haya más éxitos que podamos cosechar, hermanos. Y no nos presentemos solos ante la presencia del Señor, sino que llevemos algo para presentar en nuestras manos. Si usted se siente carente de la unción del Espíritu Santo, aquí está un lugar. Véngase, vamos a orar aquí juntos. Juntos vamos a clamar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted se siente fuerte y capaz, qué bueno, sígalo haciendo. Quizá usted no necesite pedirle al Señor y decirle: úsame más. Pero usted, que como yo nos sentimos de esa manera, creo que aquí en este lugar podemos decirle al Señor: Espíritu Santo, estoy abierto, lo que tú quieras hacer en mi vida. El Señor sabe también lo que hay en nuestro corazón. ¿A qué se deberá alguna inseguridad en su vida? Quizá usted no ha logrado superar alguna cuestión que ha sucedido en su vida, en su familia. Preséntesela al Señor. Sea genuino, sea sincero delante del Señor. El Señor también extiende su perdón efectivo en nuestras vidas. Quiere sanarnos. Quiere sanarnos, quitar toda cuestión que hubiera allí en nuestro corazón. Porque no podemos, enfermos, poder llevar el mensaje del Evangelio. No podemos con prejuicios ser efectivos al entregar el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo tiene que trabajar antes. En Pedro había prejuicios raciales, religiosos, y el Espíritu Santo tuvo que tumbarlos.
No sé si todavía usted esté batallando por alguna cuestión que piensa que el Señor no le ha perdonado. Todavía siente alguna carga por ahí en su vida. Pídale perdón al Señor. El Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio está también aquí para decirle y decirnos que Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para decirnos que el adversario no tiene parte ni suerte en nosotros, que ya fue vencido el enemigo en la cruz del Calvario también. Por eso nos convence de pecado, para que sintamos realmente dentro de nuestro corazón la actitud correcta para acercarnos y pedir perdón. De justicia, porque en Cristo logramos o podemos llegar a ser justos, libres de pecado. Y de juicio, porque el adversario ya ha sido juzgado y no tiene parte ni suerte en nosotros. Si algo todavía le está estorbando, pídale perdón al Señor. Él extiende su perdón, su maravilloso perdón, su cobijo para perdonarnos. Y después de ello, ungirnos con su gracia y su poder para entregar el mensaje del Evangelio como es conveniente, como es correcto, como debe de ser, libre de toda atadura, libre de toda opresión, con una confianza clara, con una seguridad extrema, entendiendo que es el tiempo oportuno de Dios y que Dios se va a encargar de que haya fruto de la labor que estamos realizando. Oremos en esta hora. Padre, quiero presentar delante de tu presencia, Señor, a tus hijos. Estamos concluyendo, Dios, esta confraternidad aquí, Señor, en tu altar. Estamos concluyendo, Dios, esta actividad, Padre, que como sección tenemos cada determinado tiempo, donde somos ministrados, donde somos llevados a reflexión en nuestra vida y poder, Señor, seguir adelante en estos desafíos que tenemos frente a nosotros, como lo es entregar tu palabra, entregar el Evangelio. Dios, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia reunida. Aquí hay gente de diferentes congregaciones, Señor, que seguramente de diferentes ángulos, de diferente manera están haciendo esta labor, pero creo, Señor, que podemos hacerlo todavía mucho mejor. Qué formidable es que dependamos de ti. Qué formidable, Señor, es que recibamos ese poder de tu unción, Señor, y que ese poder nos dé la capacidad necesaria. Toca a tus hijos, Dios, en esta hora. Toca a tus hijos y a tus hijas, Dios. Sé, Dios, que tú estás trabajando en sus corazones. Sé, Señor, que tú cada día quieres habitar con mayor, Señor, certeza en su vida. Y esa realidad, Dios, de que tu venida vendría a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, sea una realidad en nosotros. Podamos a menudo platicar y entender quién eres tú, Señor, y qué es lo que nos estás enviando a hacer y a realizar a tal o cual lugar, sin importar la distancia, sin importar barreras, sin importar situaciones que nos estorban. Dios, poderoso Cristo, en tus manos quiero poner, Señor, a esta gente que forma tu cuerpo, Dios. Vas a obrar a través de estos instrumentos. Vas a hacer uso, Señor, de estas herramientas que queremos disponernos en tus manos. Y tú trabajas, Señor, tan certeramente. Tú trabajas, Señor, tan especialmente que no podemos decir que no seremos útiles en tus manos. Señor, toma en tus manos
cada uno de tus hijos, Dios, aquellos que seguramente tienen una concepción de tu palabra mucho más amplia, como aquellos que también están empezando en el Evangelio, Señor. A estos también los puedes tú utilizar, los puedes tú usar para gloria y honra de tu santo nombre. Danos de tu gracia, Señor, cada día. Danos de tu bendición, Señor, cada día. Gracias. Bendice a cada uno, Señor, de los pastores, para que cada día también con esa sensibilidad, Señor, estemos dispuestos a escuchar y atender tu voz maravillosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo entrego este lugar a hermana Saraí para que continúe.